Podría decirse ahora, y la teoría psicoanalítica parece inclinarse hacia esta explicación, que la susceptibilidad crítica proviene de peculiares antecedentes psicológicos previos que han determinado tal desenlace. Sabemos perfectamente que la susceptibilidad en la neurosis psicógenas es siempre un síntoma de la discrepancia consigo mismo, un síntoma del antagonismo entre dos tendencias divergentes. Cada una de estas tendencias tiene sus peculiares antecedentes y en nuestro caso puede demostrarse claramente cómo aquellas resistencias de determinada magnitud que formaron el contenido de la susceptibilidad crítica se enlazan efectivamente desde el punto de vista de la historia de la persona con ciertas actividades sexuales infantiles, como asimismo con aquella vivencia llamada traumática, y no con cosas que son aptas para descubrir con alguna sombra a la sexualidad. Esta explicación sería enteramente plausible si no hubieran tenido ambas hermanas dos vivencias casi completamente paralelas, pero sin que una de ellas sufriera las mismas consecuencias, o sea, sin que se volviera neurótica. Es preciso, pues, suponer que nuestra enferma experimentó aquellas mismas cosas de manera peculiar, esto es, con profundas resonancias, hasta cierto punto que su hermana. ¿Serían mucho más importantes las vivencias habidas en la primera infancia? Pero si esto fuera así, hasta tal punto, entonces hubiéramos notado ya en su tiempo algo de ello en forma de alguna reacción violenta. Sin embargo, los acontecimientos de la infancia habían quedado pasados y olvidados tanto para la enferma como para su hermana durante la adolescencia. Por consiguiente, es posible concebir aún otra hipótesis acerca de aquella susceptibilidad de tan graves consecuencias. Sería posible que esta última no proviniese de esos antecedentes peculiares, sino que hubiese existido ya desde siempre. Todo observador cauto de los niños pequeños podrá sin duda observar, ya en el lactante, una susceptibilidad aumentada. Tuve que tratar cierta vez a una enferma histérica que me pudo mostrar una carta de su madre, escrita cuando la enferma tenía tan solo 2 años. En dicha carta la madre trataba de la que hubo de ser más tarde mi enferma, y además decía lo siguiente acerca de su hermanita. La primera es una niña siempre amable y emprendedora, mientras que la segunda tiene manifiestas dificultades en el trato con las personas y las cosas. La primera se convirtió más tarde en histérica, la segunda en catatónica. Las diferencias profundas que se pueden descubrir a veces cuando uno se remonta a la historia de la persona hasta su más tierna infancia, no pueden ser reducidas a los acontecimientos meramente accidentales de la vida, sino que deben ser consideradas como diferencias congénitas. Desde este punto de vista no se puede afirmar que los antecedentes psicológicos tengan la culpa de que la enferma haya mostrado susceptibilidad en el momento preciso, sino que nos parece mucho más justo observar esto. Se trata de aquella susceptibilidad congénita que desde luego se manifiesta con mayor claridad, precisamente frente a una situación que no sea habitual al individuo. Este plus de susceptibilidad es una añadidura harto frecuente en la persona y contribuye mucho a sus encantos, sin que se perjudique su carácter. Únicamente cuando la persona en cuestión se encuentra en situaciones difíciles e inusitadas, solo entonces se suele convertir la ventaja en una desventaja, que a veces puede ser enorme, puesto que entonces el raciocinio sereno queda perturbado por afectos que se presentan muy inoportunamente. Sin embargo, nada sería tan falso como valorar este plus de susceptibilidad como una parte integrante eo ipso enfermiza de un carácter. Si así fuera, no nos quedaría más remedio que considerar aproximadamente una cuarta parte de la humanidad como anormal. Es preciso añadir que, si esta susceptibilidad tiene consecuencias tan disolventes para el individuo, ya no podemos entonces seguir considerándola normal. Tenemos que llegar inevitablemente a esta autocontradicción si oponemos entre sí las dos teorías que quieren explicar la importancia de los antecedentes psicológicos con tanto rigor como lo hemos hecho más arriba. En realidad nunca está en juego solo una u otra de las dos. Una cierta susceptibilidad congénita nos hace descubrir antecedentes psicológicos
muy peculiares, esto es una manera peculiar de experimentar los acontecimientos de la vida infantil. Acontecimientos que ya por su parte no permanecen indiferentes al desarrollo de la concepción del mundo del niño. No hay acontecimientos que, enlazados con impresiones poderosas, pasen nunca sin dejar huellas en las personas sensibles. Sabido es que estas últimas conservan muy a menudo tales huellas inclusive durante toda su vida, y tales vivencias pueden ejercer igualmente una influencia determinante, sobre todo para el desenvolvimiento intelectual de una persona. Precisamente las experiencias bochornosas y decepcionantes en el sector sexual tienen la particularidad de desanimar hasta tal punto y durante muchos años a la persona susceptible, que hasta al pensar en la sexualidad se producirán en ella importantes resistencias. La teoría del traumatismo demuestra que estamos muy inclinados, basándonos en el conocimiento de tales casos, a atribuir completamente el desenvolvimiento afectivo de una persona a factores accidentales. La antigua teoría del traumatismo ha ido demasiado lejos en este sentido. No se debe olvidar, sin embargo, que el mundo es, y ante todo, un fenómeno completamente subjetivo. Tener vivencias de impresiones accidentales es también una actividad nuestra. No sería justo creer que las impresiones se nos imponen incondicionalmente, sino que nuestra disposición condiciona ya de antemano las impresiones. Una persona que posee una libido estancada y amontonada tendrá por regla general vivencias completamente diferentes de las que pueda tener aquel cuya libido estén organizadas en muy ricas actividades. Tendrá sin duda vivencias mucho más fuertes. Un individuo ya en sí muy susceptible recibirá una impresión apreciable de un acontecimiento que deja completamente frío a otro menos susceptible. Debemos tener en cuenta, pues, junto a la impresión accidental, las condiciones subjetivas, y esto es una medida muy elevada. Nuestras consideraciones anteriores, especialmente las que hemos hecho comentando un caso concreto de nuestra práctica, nos han demostrado que la condición subjetiva más importante es la regresión. Según lo demuestra la experiencia en la práctica psicoanalítica, la eficacia de la regresión es tan grande y tan impresionante que tal vez estamos dispuestos a atribuir la influencia de vivencias accidentales única y exclusivamente al mecanismo de la regresión. Sin duda, existen muchos casos en los que todo está como escenificado y en los que hasta las vivencias traumáticas no son sino meros artefactos fantásticos, quedando completamente deformadas las pocas vivencias verdaderas a causa de la elaboración imaginativa posterior. Podemos decir tranquilamente que no existe ni un caso de neurosis en el cual el valor afectivo de la vivencia que precedía no quede aumentado considerablemente por la regresión de la libido, o en los que grandes partes del desenvolvimiento infantil no aparezcan como extraordinariamente importantes, mientras que en realidad no poseen ya más valor que el de regresión. Así, por ejemplo, la relación con los padres. La verdad se halla, como siempre, en el término medio. La historia de los antecedentes posee, sin duda, cierto valor histórico y determinante, y este valor queda aún corroborado por la regresión. A veces el significado traumático de los antecedentes se pone más de relieve, sin embargo, en otras ocasiones, esto no ocurre sino con su significado regresivo. Estas consideraciones se emiten desde luego con la pretensión de ser aplicadas igualmente a las vivencias sexuales infantiles. Existen sin duda casos en que los brutales acontecimientos sexuales han ensombrecido, justificadamente, todo cuanto sea sexual, lo que nos explicará suficientemente la resistencia ulterior del individuo frente a la sexualidad. Puedo mencionar entre paréntesis, al llegar a este particular, que también las vivencias aterradoras de carácter no sexual suelen dejar tras sí en el individuo cierta inseguridad harto duradera, que puede provocar en aquel una actitud general indecisa y vacilante
frente a las exigencias de la realidad. Allí, donde faltan los acontecimientos reales que podrían tener una eficacia indudablemente traumática, y tal es el caso de la mayor parte de las neurosis, se trata siempre de una preponderancia del mecanismo regresivo. Sin duda se nos podría objetar que no poseemos ningún criterio para admitir la posibilidad de la influencia de un trauma, puesto que trauma es un concepto muy relativo. Aunque las cosas sean de una manera algo distintas, podemos decir que poseemos en el concepto de lo normal o término medio un criterio para averiguar la posibilidad de eficacia que un trauma puede tener. Algo que parezca capaz de impresionar poderosa y duramente hasta la misma persona normal habrá de tener una influencia también determinante para la neurosis. Sin embargo, podemos atribuir sin más ni más una fuerza determinante para las enfermedades neuróticas, lo que debería ser superado y olvidado en condiciones normales. La mayor probabilidad corresponde a los casos en que hay algo inesperadamente traumático, al hecho de la regresión, esto es una escenificación meramente secundaria. Cuanto más pronto se haya producido la impresión en la prehistoria personal infantil, tanto más sospechosa debe ser para nosotros su eficacia, puesto que es sabido que animales y hombres primitivos están muy lejos de tener la misma gran disposición que tiene el hombre civilizado para recordar los acontecimientos acaecidos una sola vez. Tampoco los niños poseen, ni mucho menos, en la primera infancia, aquella susceptibilidad frente a las impresiones que poseen los niños de más avanzada edad. Un cierto desenvolvimiento más elevado de las capacidades intelectuales es una exigencia imprescindible para la impresionabilidad. Podemos suponer, pues, que cuanto más temprana sea la edad a la cual el mismo paciente atribuya una vivencia impresionante, tanto más puramente imaginativa y regresiva será la realidad. No podemos esperar impresiones más amplias sino de las vivencias acaecidas durante la infancia un poco posterior. De todos modos, puede decirse que los acontecimientos del período protoinfantil, por ejemplo, a lo que sea anterior al 5º año de la vida, no les corresponde sino un significado de orden regresivo. Para los años posteriores, la regresión desempeña asimismo un papel a veces extraordinariamente grande. Sin embargo, debemos asignar también a las vivencias accidentales una importancia no demasiado pequeña. En el curso posterior de una neurosis se ponen a la obra todas las vivencias tenidas accidentalmente, y la regresión mediante un círculo vicioso. El retroceder ante la vivencia conduce al enfermo a la regresión, en tanto que ésta aumenta a su vez las resistencias oponentes a la vivencia en cuestión. Antes de seguir más adelante en nuestras consideraciones, tenemos que dedicar aún nuestra atención al problema de la importancia teleológica que podría atribuirse a las fantasías regresivas. ¿Acaso podríamos contentarnos con la suposición de que estas fantasías no son sino meramente un sustituto de la actividad verdadera y que por tanto no les corresponde ninguna importancia especial? Esto probablemente no ocurrirá así. Hemos visto ya cómo la teoría psicoanalítica muestra inclinación a ver en las fantasías, ilusiones, prejuicios, etc., la causa de la neurosis, puesto que el carácter de ésta revela una tendencia muy a menudo netamente contraria a la del obrar sensato. Muchas veces parece como si el paciente utilizara tendenciosamente su historia psicológica para demostrar que es incapaz de obrar sensatamente, por lo cual el médico, como cualquier persona, se inclinará con suma facilidad a tener especiales simpatías al paciente, y esto quiere decir a identificarse inconscientemente con él, y tendrá la misma impresión que si los argumentos alegados por el enfermo fueran una verdadera etiología. En otros casos, en cambio, las fantasías tienen más bien el carácter de ideales extraños, que llegan a sustituir a la dura realidad. Creaciones de la fantasía tan bellas como sutiles, no se podría desconocer en tales casos una manía de grandezas más o menos manifiesta que compensa oportunamente la inactividad y la incapacidad intencional del paciente.
Las fantasías marcadamente sexuales revelan muy a menudo, con toda claridad, la finalidad de acostumbrar al paciente a la idea de la existencia de una fatalidad sexual para ayudarse a sí mismo, hasta cierto punto a suponer las resistencias. Si, con Freud, concebimos la neurosis como un intento malogrado de curación, tendremos que atribuir también a las fantasías un carácter doble, a saber, en primer lugar, una tendencia morbosa y obstaculizadora, y en segundo término, otra tendencia fomentadora y preparadora. De la misma manera que en el hombre normal la libido se amontona ante el obstáculo que impide su normal influencia, obligándole pues a la introversión y a la meditación, así se produce también en el neurótico una introversión con un consiguiente aumento de la actividad de la fantasía, en la que sin embargo queda preso, puesto que prefiere el modo de adaptación infantil como el que mejor corresponde a la economía del esfuerzo. El neurótico no llega a comprender que con ello ha cambiado su ventaja momentánea por una desventaja duradera y que por tanto ha hecho un mal negocio. De la misma manera es mucho más fácil y más cómodo para un ayuntamiento, por ejemplo, dejar de tomar todas las complicadas medidas de sanidad que la higiene prescribe. Sin embargo, cuando se presente una epidemia, la negligencia se vengará terriblemente. Así pues, cuando el neurótico pretenda toda clase de alivios infantiles, deberá aceptar también las consecuencias que ellos acarrean. Y cuando no estuviera dispuesto a aceptarlas, aquellas no dejarían de tomar su venganza en él. En términos generales, sería muy poco justo denegar a las fantasías aparentemente falsas del neurótico todo valor teleológico. En realidad, son a pesar de todo verdaderos inicios intelectualizantes y la búsqueda de nuevos senderos de adaptación. El retroceso hacia lo infantil significa no solo regresión y estancamiento, sino al mismo tiempo una posibilidad de encontrar el nuevo plan de vida. La regresión es, en última instancia, una de las premisas fundamentales de todo acto de creación. Para más detalles sobre este particular, llamo la atención del lector sobre mi ya repetidas veces citado estudio sobre la libido. Con el concepto de la regresión, el psicoanálisis ha realizado sin duda uno de los más importantes descubrimientos. No solo las formulaciones anteriores quedan metamorfoseadas en la historia evolutiva de la neurosis, sino que también el conflicto actual obtiene con ello su debida valoración. Hemos visto ya en el caso descrito más arriba que la escenificación sintomatológica no quedó comprendida sino después de haber sido reconocida como expresión del conflicto actual y agudo. Ahora bien, con ello la teoría psicoanalítica alcanza su nudo de enlace con el experimento de las asociaciones de ideas, de las cuales he tratado en mis conferencias en Clark University. El experimento de las asociaciones de ideas nos brinda en toda persona neurótica una larga serie de datos acerca de determinados conflictos de carácter actual que hemos denominado complejos. Estos complejos contienen precisamente aquellos problemas y dificultades acerca de los cuales se ha producido en el enfermo una especie de escisión. Se trata, por regla general, de conflictos amorosos de carácter completamente manifiesto. Desde el punto de vista del experimento de asociaciones de ideas, la neurosis parece algo completamente diferente de lo que nos pareció cuando la miramos desde el punto de vista de la primera teoría psicoanalítica. Considerada de este último modo, la neurosis aparece como algo que brota en el suelo de la protoinfancia y que llega a encubrir la normalidad. Desde el punto de vista del experimento de las asociaciones de ideas, aparece, en cambio, como una reacción frente a un conflicto actual, que desde luego puede existir de la misma manera en las personas normales, pero sin que en ellas su solución tropiece con notables dificultades. Sin embargo, el neurótico queda estancado en el mismo conflicto y su neurosis se nos manifiesta aproximadamente como una consecuencia de su estancamiento. Podemos decir, pues, que los resultados del experimento
de las asociaciones de ideas hablan muy en favor de la teoría de la regresión. A base de la teoría anterior, histórica, hemos creído poder comprender con suma facilidad por qué un neurótico tiene tan considerables dificultades en su adaptación al mundo, a causa de su potente complejo paterno. Pero ahora, cuando ya sabemos perfectamente que también las personas normales acusan el mismo complejo y que en principio han de pasar por las mismas fases de desenvolvimiento psicológico, ya no podemos recurrir a ciertos desarrollos de los sistemas de fantasías con vistas a una debida explicación. En su lugar, el planteamiento verdaderamente fecundo del problema será ahora prospectivo y en la siguiente forma. Ya no preguntamos si el enfermo tiene un complejo materno o paterno, o si presenta fantasías inconscientes de incesto que le tienen atado. Hoy día sabemos ya que desde luego tales complejos los tienen todos. Es un simple error del pasado el creer que tan solo los neuróticos acusan tales fenómenos. Hoy día hemos de interrogar desde un punto de vista completamente diferente. ¿Qué tarea no quiere realizar el enfermo? ¿Qué dificultad de la vida quiere eludir? Si el hombre quisiera, en cada caso, adaptarse por completo, entonces su libido quedaría empleada siempre de manera justa y en proporción adecuada. De lo contrario, queda amontonada y produce síntomas regresivos. El incumplimiento de la adaptación, esto es, la indecisión de la persona neurótica frente a la dificultad, es idéntica, por lo tanto, a la vacilación de todo ser viviente ante cada nuevo esfuerzo o necesidad de adaptarse. Pueden realizarse interesantes experiencias a este respecto en el amaestramiento de animales. En muy numerosos casos, esta explicación será, en principio, suficiente. Desde este punto de vista, las explicaciones hasta ahora en curso, que querían reducir la resistencia del neurótico a la mera vinculación de sus fantasías, parecen hoy inadecuadas. Sin embargo, procederíamos de un modo muy unilateral si no nos interesara más que el primer punto de vista. Es posible que se esté vinculando a las fantasías, aun cuando éstas no sean, en general, sino de carácter secundario. La vinculación a sus fantasías transfórmase poco a poco en un hábito base muy a menudo de innumerables regresiones ante obstáculos realizadas desde la más tierna infancia. Con ello se desarrolla una verdadera actitud vital que no habrá escapado a ningún conocedor de las neurosis, de aquellos enfermos que se sirven de sus neurosis como de una excusa para no tener que resolver sus problemas vitales más urgentes. El retroceder como actitud habitual produce otro hábito que se invetera con la misma facilidad, el de revivir con la mayor naturalidad meras fantasías, en vez de cumplir con obligaciones y deberes reales. Esta vinculación a sus fantasías es precisamente la causa del hecho de que la realidad llegue a ser para el neurótico más irreal, más desprovista de valores y menos interesante que para una persona normal. Tal como hemos demostrado antes, los prejuicios y las resistencias fantásticas pueden fundamentarse a veces en experiencias que están más allá de toda intencionalidad. Esto es, que no son, por ejemplo, desilusiones buscadas ex profeso o algo por el estilo. La última y más profunda raíz de las neurosis parece ser la susceptibilidad congénita que prepara al lactante, ya en el pecho materno, dificultades bajo la forma de excitaciones y resistencias innecesarias. La historia aparentemente etiológica de las neurosis descubierta por la escuela psicoanalítica no es, en muchos casos, efectivamente sino un mero catálogo de fantasías, reminiscencias, etc., muy hábilmente escogidas que el paciente se ha ido produciendo de aquella libido que dejó de emplear para su adaptación biológica. De esta manera, aquellas pretendidas fantasías etiológicas no aparecen sino como meras formas de sustitución, pretextos y motivaciones aparentes para excusar el que algún trabajo postulado por la realidad no haya sido llevado a cabo. El círculo vicioso, ya antes mencionados,
y cuyos dos polos son el retroceso ante la realidad y la regresión en lo fantástico, se presta naturalmente muy bien a aparentar relaciones causales que parecerán decisivas hasta tal punto que no solo el mismo paciente, sino hasta el propio médico llegará a creer en ellas. No son experiencias accidentales las que se inmiscuyen en estos procesos, sino ya más bien meras circunstancias atenuantes. Sin embargo, no podemos menos que reconocer su existencia verdadera y eficiente. Tengo que dar razón en parte a los críticos que de sus lecturas de descripciones de casos concretos verificados por la escuela psicoanalítica sacaron la impresión de que se trataba de cosas fantásticas artificialmente producidas. Cometen solo un error, el atribuir los artificios fantásticos y los simbolismos atraídos desde muy lejos a la sugestión y a la fecunda imaginación del propio médico, y no a la aún mucho más fecunda y poderosa de su paciente. En efecto, hay mucho de artificial en los materiales de fantasías de las historias psicoanalíticas de casos concretos. En la mayoría de los casos existen huellas manifiestas del talento, de invención de los enfermos. Si nuestros críticos alegan que sus propios enfermos neuróticos no presentan nunca tales fantasías, tienen igualmente completa razón. Una fantasía que se encuentra en estado de inconsciencia no existirá de veras, sino cuando repercuta bajo alguna forma apreciable en la conciencia, por ejemplo en la forma de un sueño. Exceptuando estos casos podemos denominarlas irreales.